Hoy desvelaremos uno de los misterios más gloriosos, más temidos y más incomprensibles que han descendido jamás sobre la tierra, la visión del profeta Ezequiel y los querubines vivientes. Atravesaremos las páginas abrasadoras del libro de Ezequiel, donde el cielo se abrió y el mundo fue testigo de la máquina celestial del Altísimo, una estructura viviente de fuego, ruedas y alas, que transporta la gloria del Dios de Israel como un trono en movimiento. Esta no es una historia para débiles de espíritu, esto es una revelación profética que cambia los cimientos de lo visible. Prepárate, porque serás testigo de ruedas que arden con ojos, de seres alados que se desplazan como relámpagos, de tronos envueltos en llama, y de la majestad del Santo que cabalga sobre la tormenta. Suscríbete ahora a Misterios de la Fe y activa la campanita, porque cada semana traemos revelaciones ocultas, visiones sagradas y juicios divinos que estremecen la historia y estremecerán también tu alma. Ahora, calla todo ruido, abre tu oído interior, y contempla lo que vio Ezequiel, hijo de Buzi, cuando el cielo fue rasgado, y los carros de fuego descendieron a la tierra. Y aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, cuando el profeta estaba entre los cautivos junto al río Quebar. Y he aquí, los cielos se abrieron. No por mano de hombre, ni por fuerza de ángel, sino por decreto del Altísimo. Los velos fueron rasgados como tela antigua, y lo invisible se volvió visible ante sus ojos. El firmamento tembló, y en su sacudida resonó un estruendo como el rugido de muchas aguas. Entonces Ezequiel alzó su rostro y contempló, y he aquí, venía un torbellino del norte, una gran nube con fuego envolvente, y un resplandor alrededor de ella, y en medio del fuego, algo que parecía brillar como el metal encendido. Y el fuego no era fuego terreno, sino fuego que vivía, que pensaba, que hablaba. Era llama que respiraba. Era el fuego del trono. Y del centro de aquel resplandor surgieron ellos, los 4 seres vivientes. Cada uno con 4 caras y 4 alas. Y sus piernas eran rectas, y la planta de sus pies como la planta del pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Bajo sus alas, extendidas en dirección una hacia la otra, había manos humanas. Y cada uno tenía cara de hombre, y cara de león, y cara de toro, y cara de águila. Rostros que miraban a los 4 vientos, sin girar jamás. Porque donde el Espíritu les llevaba, allí iban, como relámpagos que se abren camino entre los cielos. Sus alas se tocaban unas a otras, y al moverse, sonaban como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Altísimo, como el tumulto de un ejército celestial que marchara con justicia. Y junto a cada ser viviente, había ruedas, pero no ruedas como las de los hombres, sino ruedas dentro de ruedas. Y estaban llenas de ojos alrededor. Ojos que no dormían. Ojos que veían el pasado, el presente y el porvenir. Ojos que escudriñaban el corazón de las naciones. Las ruedas se alzaban y descendían, pues el espíritu del viviente estaba en ellas. Y cuando los seres se elevaban, las ruedas se elevaban con ellos, y cuando se detenían, las ruedas se detenían también, porque eran un solo cuerpo, un solo aliento, una sola voluntad. Y sobre la expansión de sus cabezas había un firmamento, como cristal maravilloso, extendido en lo alto. Y sobre aquel firmamento, se alzaba un trono de zafiro resplandeciente, semejante al firmamento del cielo más puro. Y sobre el trono, una figura con apariencia de hombre. Desde sus lomos para arriba, parecía fuego refulgente, y desde sus lomos para abajo, fuego resplandeciente con resplandor alrededor. Como el arco que aparece en las nubes en día de lluvia, así era el resplandor a su alrededor. Y aquella era la apariencia de la gloria del Señor. Y cuando Ezequiel lo vio, cayó sobre su rostro como muerto. Porque ningún hombre puede ver la gloria del Eterno y permanecer de pie. Mas el Espíritu entró en él, y lo hizo estar en pie. Y le habló aquel que se sienta sobre los querubines, y dijo: Hijo de hombre, yo te envío a una nación rebelde, a los hijos de dura cerviz y corazón endurecido. Habla mis palabras, y no temas ni a ellos ni a sus rostros, aunque morasen entre espinas y escorpiones. Porque yo soy el Señor, y tú serás mi voz. Y el Espíritu lo tomó y lo llevó en visiones del Altísimo, y Ezequiel fue transportado no por alas de águila ni por carro de caballos, sino por la energía viviente de la gloria de Dios. Fue llevado entre cielos y tierra, entre lo visible y lo oculto,
entre los muros de los hombres y los salones ardientes del Altísimo. Y he aquí, se halló en medio del valle, un lugar reseco, donde no corría río ni cantaba ave. Un valle lleno de huesos, blanqueados por el sol, dispersos como testimonio de derrota y olvido. Y la voz del Señor vino a él, y le dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel respondió: Señor, tú lo sabes. Entonces se le ordenó: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de YHWH. Y he aquí, cuando el profeta abrió su boca, el valle se estremeció. Un temblor surcó la tierra, y los huesos comenzaron a sacudirse, hueso con su hueso, vértebras buscando vértebras, cráneos uniendo sus mandíbulas, costillas abrazando espinas dorsales. Y se cubrieron de nervios, y luego de carne, y finalmente de piel. Mas no había en ellos espíritu. Entonces el Señor dijo: profetiza al aliento, hijo de hombre. Di al espíritu: ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y Ezequiel clamó, y el espíritu descendió como vendaval invisible. Y entró en ellos el aliento de vida, y se alzaron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Un ejército formado no de vivos, sino de los que una vez estuvieron muertos, resucitados por el soplo de aquel que mora entre los querubines. Y el Señor dijo: estos huesos son la casa de Israel. Dicen ellos: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Pero yo, el Señor, abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestras tumbas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os dé vida. Después de esta visión, Ezequiel fue llevado de nuevo a Jerusalén, no por caminos ni senderos, sino por el poder de la visión divina. Y contempló los muros del templo, las cámaras de los sacerdotes, y las puertas del santuario. Y el Espíritu le mostró las abominaciones que se cometían en secreto dentro de la casa del Señor. Había ancianos que adoraban ídolos en la oscuridad, diciendo: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Había mujeres que lloraban a Tamuz en la entrada del templo. Y había hombres que se postraban al sol, dándole la espalda al trono del Señor. Y la gloria de Dios comenzó a apartarse, primero del umbral, luego del atrio, y finalmente del monte. Los querubines levantaron sus alas, las ruedas giraron y se elevaron junto con la gloria del Dios de Israel. La presencia divina abandonaba el templo profanado, mientras Ezequiel caía sobre su rostro, estremecido por la visión del juicio. Entonces el Señor le habló y le dio un mensaje de lamento, de duelo y de ayes. Y se le entregó un rollo, escrito por dentro y por fuera, y se le dijo: hijo de hombre, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y Ezequiel lo tomó, y lo comió, y en su boca fue dulce como la miel, pero amargo en su vientre. Porque el mensaje que debía llevar no era de paz, sino de espada. No era de bendición, sino de juicio. Y el profeta fue puesto como centinela sobre la casa de Israel. Si hablaba y el impío se arrepentía, su sangre no caería. Pero si callaba, y el impío moría en su maldad, la sangre de él sería demandada de la mano del profeta. Ezequiel quedó mudo, no podía hablar al pueblo, sino cuando el Señor abría su boca. Era como señal viviente, como estatua de juicio, como eco de lo alto. Su vida se volvió mensaje. Su carne fue instrumento. Su morada fue altar. Y en los días de su ministerio, una mano vino sobre él, y se le dijo que tomara un ladrillo, y dibujara sobre él la ciudad de Jerusalén, y levantara contra ella sitio, y pusiera contra ella un muro y un baluarte, y demostrara con signos lo que vendría. Y he aquí, se le ordenó acostarse sobre su lado izquierdo 390 días por los pecados de Israel, y luego sobre su lado derecho 40 días por los pecados de Judá. Día por año, llevando sobre su cuerpo la iniquidad del pueblo. Y debía comer pan medido, cocido sobre estiércol, como símbolo del hambre y la impureza que vendrían. Así, su vida entera fue señal del asedio, del hambre, de la caída de Jerusalén. Y cuando la ciudad fue cercada por los caldeos, la palabra del Señor vino a él nuevamente. Y he aquí, cuando Jerusalén fue rodeada por ejércitos, y el hierro cercó sus puertas, el Señor habló otra vez a su siervo. Le dijo: hijo de hombre, escribe el nombre de este día, este mismo día.
el rey de Babilonia ha comenzado el sitio contra Jerusalén. Y profetiza contra esta ciudad rebelde, y di, así ha dicho el Señor Jesús, he aquí, yo estoy contra ti, oh ciudad sangrienta, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Mi ojo no perdonará, ni tendré compasión. Y Ezequiel clamó con voz temblorosa, y anunció a los montes de Israel, a los valles y a las quebradas, a los muros y a las torres, he aquí, viene el día de la espada. Seréis quemados, saqueados y destruidos. La ciudad que se creyó eterna será arrasada hasta sus cimientos. Porque pecaron con orgullo, porque se apartaron del santo, porque derramaron sangre inocente. Y fue revelado al profeta que el juicio comenzaría en el lugar más santo, en el santuario profanado. Y el Señor le mostró una marca, una señal secreta, puesta sobre las frentes de los que gemían y clamaban por las abominaciones cometidas en Jerusalén. Y he aquí, 6 varones vinieron desde la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma en la mano, y entre ellos, uno vestido de lino, con tintero de escribano a su lado. Y se les ordenó, pasad por la ciudad, y herid. No perdonéis, ni tengáis piedad. Matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres. Pero a todo aquel sobre quien esté la señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Y los varones comenzaron por los ancianos que estaban delante del templo, y la sangre corrió en la casa del Señor, y el altar fue manchado. Y Ezequiel cayó sobre su rostro, clamando, «Ah, Señor Jesús, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén». Y el Señor respondió, «La maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo, la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad». Y dicen, el Señor ha abandonado la tierra, el Señor no ve. Pero yo no tendré piedad. Y mientras estas cosas eran mostradas, la gloria del Dios de Israel se elevó del querubín sobre el cual estaba, y se dirigió hacia el umbral del templo. Y el varón vestido de lino recibió brasas encendidas de entre las ruedas de fuego que estaban debajo de los querubines, y salió, esparciéndolas sobre la ciudad. Y la gloria del Señor se alzó por los aires. Las ruedas giraban con estrépito, los querubines batían sus alas como truenos, y el firmamento temblaba. Era el sonido de la partida del Eterno. Era la señal de que su presencia se retiraba del pueblo. Y Ezequiel vio como la gloria del Señor se detenía sobre el umbral, luego sobre el atrio, luego sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El santo había salido de su templo. Y el vacío fue llenado por juicio. Pasaron días, y la mano del Señor vino otra vez sobre Ezequiel. Y le fue dicho, «Hijo de hombre, he aquí, yo tomo de ti el deleite de tus ojos con golpe. Mas no llorarás ni harás duelo, ni saldrán lágrimas de tus ojos. Tu esposa morirá, y no harás luto como los hombres». Y al día siguiente, la mujer del profeta murió. Y Ezequiel no gimió, no rasgó sus vestiduras, no cubrió su cabeza. Porque así dijo el Señor, así haré cesar el gozo de mi pueblo. Y cuando caiga mi santuario, y sus hijos e hijas sean heridos a espada, no habrá duelo ni lamento, sino desolación total. Y vino a él un fugitivo de Jerusalén, trayendo la noticia de la caída. Y en ese día, la boca de Ezequiel fue abierta. Ya no más mudo, ya no más señal, sino profeta de juicio cumplido. Y entonces comenzó el Señor a mostrarle visiones del porvenir y del restablecimiento futuro. Le habló de las naciones y del día de su caída: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Todas serían humilladas bajo la mano poderosa del Altísimo. Y se alzó una palabra contra el príncipe de Tiro, aquel que dijo en su corazón: Yo soy Dios, en el trono de los dioses estoy sentado en medio de los mares. Pero el Señor le dijo: Tú eres hombre, y no Dios, y aunque hayas sido sabio y hayas acumulado oro y riquezas, la soberbia te ha corrompido. Por tanto, te haré descender al abismo, y morirás de la muerte de los incircuncisos. Y fue revelado el misterio detrás del rey de Tiro, una sombra cayó sobre el texto, y en el lenguaje profético emergió la figura de uno más antiguo, más glorioso, más caído. Se dijo de él: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén estuviste, en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector,
te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Y el profeta guardó silencio, mientras el peso de la visión caía sobre sus hombros como un yugo de gloria. La revelación no cesaba, ni se cerraban los cielos, pues el Señor aún no había terminado de hablar. Y fue llevado en espíritu a una tierra alta y muy grande, a un monte altísimo, donde al oriente se levantaba una ciudad, y al sur de ella se extendía un templo como nunca antes lo había visto ojo alguno. Un hombre de aspecto de bronce estaba junto a él, con una cuerda de lino y una vara de medir en la mano. Y dijo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y pon tu corazón en todo lo que yo te muestro, porque para esto has sido traído aquí, para que lo declares a la casa de Israel. Y fue revelada ante Ezequiel la visión del templo futuro, no hecho por manos humanas, sino edificado por el designio celestial. Sus medidas eran exactas, sus puertas orientadas al amanecer, sus atrios llenos de pureza, sus cámaras reservadas para los que sirven al Señor con santidad. Y contempló como el trono del Altísimo regresaría a su morada. Porque la gloria del Dios de Israel, que había partido por el oriente, volvió desde el oriente, como el estruendo de muchas aguas. La tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da al oriente, y el Espíritu levantó al profeta, y lo llevó al atrio interior, y he aquí, la gloria del Señor llenó la casa. Y cayó Ezequiel sobre su rostro, como polvo ante el viento, como barro ante el alfarero. Y desde el interior del santuario salió una voz, que dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies entre los hijos de Israel para siempre. No volverán a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones y sus cadáveres. Y fue dado al profeta el plano completo del templo, sus muros, sus cámaras, sus puertas, sus altares. Todo fue revelado con precisión celestial. Y se le dijo: declara esta visión a la casa de Israel, para que se avergüencen de sus pecados, y midan el diseño. Y si se avergüenzan, hazles entender la forma de la casa, su salida y su entrada, todos sus diseños y todas sus leyes. Escríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y la cumplan. Y también fue mostrado el altar. Era un altar santo, de fuego vivo, hecho para las ofrendas puras del arrepentimiento. Y se le dijo: cuando haya terminado la purificación del templo, ofrecerás un becerro por el pecado, y los sacerdotes lo presentarán ante el Señor. Y yo aceptaré vuestro culto, dice el Señor YHWH. Y no solo el templo fue revelado, sino también el río. Porque Ezequiel vio un manantial que brotaba desde debajo del umbral del templo hacia el oriente. Y al principio eran aguas hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta los lomos, y luego un río que no se podía cruzar, porque era un río que no se puede medir, un río que da vida. A ambos lados del río crecían árboles de toda especie, cuyas hojas no caían y cuyo fruto no faltaba. Cada mes daban nuevo fruto, porque las aguas que los regaban salían del santuario. Y sus frutos eran para alimento, y sus hojas para medicina. Entonces dijo el varón de bronce: estas aguas van hacia la región oriental, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y al llegar al mar, sus aguas serán sanadas. Y todo ser viviente que nade por donde quiera que el río llegue, vivirá. Y habrá una multitud de peces, como los del mar grande. Y así el profeta contempló cómo la muerte sería vencida por el agua viva, y la desolación se tornaría en vergel. Y el Señor habló de la repartición de la tierra, y de la restauración de las tribus. Y el nombre de la ciudad desde aquel día sería, YHWH Gama, el Señor está allí. Y el profeta escribió todo lo que vio. Y el libro de Ezequiel quedó como testigo eterno de visiones y juicios, de gloria y exilio, de esperanza futura y del poder del Santo que cabalga sobre los querubines, y que habita en medio del fuego viviente. Y el Espíritu del Señor se movió sobre la faz de la tierra desolada, y llamó al profeta nuevamente a las cámaras secretas del cielo, donde el misterio de las ruedas vivientes no cesaba. Y fue hecho testigo de cómo aquellos seres, tan temibles como hermosos, se movían al compás del designio divino, sin desvío ni desobediencia. Los querubines alzaron sus alas, 4 cada uno, y se tocaron en reverencia, como los ecos de un trono inmortal que palpita.
Sus caras, que no pueden ser comprendidas por mente humana, miraban en todas direcciones, no con ojos humanos, sino con la visión del Todopoderoso. El rostro de hombre hablaba de la sabiduría, el de león de la majestad, el de toro de la fortaleza y el de águila de la altivez celestial. Y el profeta vio que sus ruedas giraban con una sincronía perfecta, y que en ellas había ojos que no cerraban ni parpadeaban, ojos que penetraban en las tinieblas y en la luz, que leían el corazón de los reyes y la intención de los pueblos. Porque la máquina celestial no es un artefacto, sino un ser viviente que porta la voluntad de Dios, que ejecuta su justicia y manifiesta su poder. Y la voz del que está sentado sobre el trono retumbó: Hijo de hombre, estas son las ruedas del juicio, el carruaje de mi presencia. En ellas está mi furor y mi misericordia, pues no puedo abandonar mi pueblo, aunque endurecido y rebelde. Por tanto, les mostraré el camino de su regreso y el castigo de su rebeldía. Y Ezequiel vio como el fuego que los envolvía se encendía y apagaba según la voluntad del Santo, y como las ruedas se movían no por voluntad propia, sino porque el Espíritu estaba en ellas. No podían moverse si el Espíritu no les daba orden, y el Espíritu movía su andar con precisión divina, avanzando sobre el valle de huesos secos, sobre las ciudades arrasadas, sobre el templo profanado, y también sobre el futuro restaurado. Y fue dicho al profeta: Mira, hijo de hombre, y escucha. Este es el misterio de los querubines y las ruedas, que son el vehículo de mi trono, que cabalgan en medio de la tempestad y el silencio, que se alzan y se detienen según la voz del Altísimo. Y cuando giran, sus giros son perfectos, sin desviarse a derecha ni izquierda, porque así debe ser la justicia de Dios. Entonces, el Espíritu alzó a Ezequiel, y le llevó a contemplar la Jerusalén restaurada, la ciudad santa donde el Señor habitará para siempre. Y el profeta vio que los querubines rodeaban la ciudad, como guardianes eternos, y que las ruedas giraban en torno a ella, como un ejército invisible de protección. Y la voz del Señor dijo: Así será el fin de tus días, oh casa de Israel, cuando me vuelvas a mí de todo corazón, y la casa que fue profanada vuelva a ser santa. Mis querubines estarán con vosotros, y mis ruedas girarán en medio de vosotros, y mi gloria llenará la tierra. Y el profeta cayó de nuevo sobre su rostro, reconociendo que estas visiones eran misterio y promesa, juicio y esperanza. Porque el Altísimo no abandona a los suyos, aunque su ira sea terrible y su justicia implacable. Y así termina por ahora el misterio de los querubines vivientes y la máquina celestial del Altísimo, pero quedan aún más revelaciones por delante, más mensajes para los que guardan silencio, más fuego para los que buscan la luz. Y el profeta fue llevado en espíritu más allá de la Jerusalén caída, a tierras lejanas y montañas solitarias, donde la voz del Señor se hizo un rugido potente y estremecedor, como el trueno que anuncia la tormenta del juicio divino. Allí le fue mostrada la visión del carro celestial, no solo como máquina de guerra o tribunal, sino como portador del pacto eterno y de la santidad inquebrantable del Altísimo. Y vio Ezequiel, en la vastedad del firmamento abierto, columnas de fuego que subían y bajaban como si el cielo fuera un altar ardiente. Y las nubes se formaban en torbellinos, mientras del centro de ellas surgía la figura del anciano de días, sentado en un trono de llamas eternas, y su vestido blanco como la nieve cubría todo lo visible. Su cabello era como lana pura, y sus ojos ardían con fuego penetrante que ve todas las cosas ocultas. A su alrededor un ejército inmenso de ángeles, querubines y serafines que proferían alabanza sin cesar. Y el profeta escuchó sus voces: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces el anciano de días extendió su mano, y del cielo descendió un hijo de hombre, vestido con túnica blanca y corona de gloria. Y se le dio poder, y autoridad, y dominio para gobernar sobre todas las naciones, para juzgar con justicia y para salvar a los elegidos. Y el Señor reveló a Ezequiel que este hijo de hombre es el Mesías prometido, la piedra angular que será colocada en el templo restaurado, la luz que disipará las tinieblas de la tierra. Y el profeta vio que las ruedas del carro celestial giraban con furia y determinación, llevándolo a través de los cielos hacia la batalla final, donde las fuerzas del mal serían derrotadas y el reino de Dios establecido para siempre. Y le fue mostrado también el valle de los gigantes, donde yacían los enemigos de Dios, muertos y sepultados, y la tierra temblaba cuando sus huesos eran removidos por la mano del Señor,
para que la justicia prevaleciera. Y sobre las ruinas, el Espíritu habló, así levantaré a mi pueblo, así restauraré mis promesas, y así vendrá la gloria eterna. Porque no hay otro Dios sino yo, y mi trono es eterno. Y Ezequiel, lleno de temor y reverencia, fue enviado a proclamar estas visiones a Israel, para que en medio del exilio y la desolación, mantuvieran la esperanza del regreso, la certeza del perdón y el poder del Dios que mueve las ruedas de la historia y que habita en el fuego eterno de los querubines vivientes. Y he aquí, el Señor mostró a Ezequiel visiones que estremecen los cimientos de la tierra y rasgan el velo de los tiempos futuros, donde la justicia del Altísimo se manifestará como fuego abrasador y manto de paz eterna. El profeta vio la restauración de Israel no como un simple retorno a la tierra, sino como un renacer celestial, donde los huesos secos tomarán carne, y la sangre de la alianza fluirá nuevamente en los corazones de los hijos de Jacob. Los muros de Jerusalén serán levantados con manos divinas, y las puertas estarán abiertas día y noche, sin temor a enemigos ni a tinieblas. Se le mostró también el templo sagrado, cuyo altar será centro de sacrificios puros, y donde la presencia de YHWH llenará cada piedra, cada rincón, como una nube de fuego perpetuo. Allí se congregarán las naciones, no para la guerra, sino para aprender los caminos del Santo, y para postrarse ante el trono de la justicia y la misericordia. Pero junto a la gloria, vino la advertencia, no todos los hijos de Israel serán dignos del nuevo pacto. Los rebeldes, los que persisten en la maldad y la idolatría, serán cortados como árboles secos, y sus raíces serán arrancadas por la mano del juicio. Y el profeta oyó la voz del Señor que dice, mi espíritu no habitará en la casa donde se cometan las abominaciones, apartaos de ella, porque os destruiré con espada, hambre y pestilencia. Y fue mostrada la futura monarquía, un príncipe justo que gobernará con rectitud, guardando el pacto, protegiendo al pueblo y enseñando la ley de Dios. Sus días serán largos, y su linaje perpetuo, porque será ungido por la mano del Altísimo. Ezequiel vio que las tribus serían repartidas con equidad, y que el nombre de Jerusalén cambiaría a YHWH Chamma, porque en ella habitará el Señor para siempre. No habrá más exilio ni más dolor, porque la alianza será sellada con sangre y espíritu, y la ley escrita en los corazones de los hombres. Y en medio de estas visiones, el profeta escuchó un canto nuevo, el himno de los redimidos, que clamaban, Santo es el Señor nuestro Dios, que desde la eternidad guía a su pueblo hacia la luz. Porque la justicia brotará como río, y la paz reinará como montaña inquebrantable. Así, Ezequiel fue testigo de la batalla entre la luz y las tinieblas, de la victoria definitiva del Altísimo sobre los poderes del mal, y del día en que el trono de Dios se asentará para siempre en medio de la tierra restaurada. Así como el trueno anuncia la tormenta y el alba presagia la luz, así termina la visión que el Espíritu reveló a Ezequiel, hijo de Buzi, el profeta que caminó entre la gloria y el juicio. Que quede en los corazones de los que oyen la voz del Altísimo, que la máquina celestial, los querubines vivientes y las ruedas de fuego no son solo signos, sino la presencia viva de un Dios que gobierna con poder inmutable y misericordia eterna. Que la majestad del Señor, sentado en su trono resplandeciente, inspire temor y reverencia, pues Él es el juez de las naciones y el protector del remanente fiel. Que las ruedas que giran sin cesar recuerden que la historia está en sus manos, y que ningún reino ni poder escapan a su designio. Y que la esperanza no muera en medio del exilio y la desolación, porque la gloria regresará a su templo, y el agua viva fluirá para dar vida a la tierra seca, y el nombre de la ciudad será YHWH Chamma, porque el Señor estará allí para siempre. Así concluye la revelación que traspasa los cielos y desciende a la tierra, llamada a todos los hijos de Israel y a toda carne para que despierten y caminen en la luz del Altísimo, cuyos querubines vivientes y ruedas de fuego llevan su trono en medio de las tormentas del tiempo. Que así sea, para honra y gloria del Santo de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por los siglos de los siglos. Amén.